que es sobre todo nombre, en nombre de Jesucristo de Nazaret, yo te alabo y te bendigo, te doy gracias y glorifico tu santo nombre. Pido tu bendición, pido, Dios mío, tu gracia, y pido, Dios mío, la sabiduría y la inteligencia, Señor, para poder, Señor, ministrar, consolar, bendito Dios de los cielos, sostener, Dios mío, Señor, este pueblo, Dios mío, que necesita de tu palabra, este pueblo que necesita, Señor, de tu intervención gloriosa, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te adoramos, Rey, te bendecimos, Señor, te glorificamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Póngase cómodo, hermano, tenga la bondad. Usted también allá en su casita, hermano, póngase cómodo. Tome su Biblia, su cuaderno, tome notas. Vamos a cortar con la enseñanza que traemos por hoy. Con la ayuda del Señor, ahí están los temas listos para seguir hablando del verdadero evangelio. Vamos a hablar del evangelio de la cruz. Anoche hicimos una pequeña introducción, dos hemos hecho, pero hay una necesidad aquí. Hoy hay una necesidad que es orar a Dios por los que está pasando, por todas estas cuestiones. El clima espiritual es bastante áspero, bastante, ¿qué le digo yo? Adverso, ¿no? Pero nosotros, mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Diga amén, que esto es cierto. Bueno, ahí vamos a hablar un poquitico. Vamos a ir a Mateo 24. Vamos a tocar algunos puntos que ya usted conoce. Entienda esto, mis hermanos. De todas partes nos piden oración. Aún de otras regiones lejos de aquí. Esto no para vanagloriarnos, sino para honrar a Dios, lo uno, claro, y lo otro para que usted entienda la necesidad de orar. Aunque hay algunos que son enemigos de la cruz de Cristo. Vamos a hablar del Evangelio de la cruz, pero hay que aprovechar para hacerle esta advertencia. Hay algunos que son enemigos de la cruz de Cristo que solo piensan en lo terrenal, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, el fin de los cuales será perdición, dice la Biblia. Amén. Entonces hay este problema con este virus, esta plaga, trae limitaciones. La gente no sabe qué hacer, unos tienen temores, otros no infundados, sino infundidos por las noticias, por todas estas cosas. Y hay razón para que uno considera que es muy normal y muy natural el temor. Aprendía yo acerca de eso, que el temor es como una alarma, ¿no? Una alarma que hay dentro de la conciencia del hombre que lo lleva a agredirse. Entonces nosotros vamos a tener que desconectar la alarma, porque nosotros no debemos estar prevenidos contra estas cosas, sino que debemos estar, hermanos, completamente instruidos en lo que es el poder de Dios. Venimos con ese tema. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Bueno, yo voy a leer por aquí en Mateo capítulo 24, las señales del fin. Ya usted las sabe. Yo creo que estamos saturados, por toda parte nos hablan de estos mismos versículos, pero pues yo creo que hoy tenemos que repetirlos aquí. Bueno, y estando él sentado en el monte de los olivos, verso 3 del capítulo 24, señales antes del fin, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Ahora, la pregunta que yo le voy a hacer aquí, por favor, no me tire piedra, no me apedree todavía. Estoy tratando de que usted tome conciencia de lo que dice la palabra, no lo que digan los comentaristas. ¿Qué dijo Dios? ¿Para qué lo dijo? ¿Con qué propósito lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Qué debemos hacer con esto? Porque si esto no es para nosotros, entonces arrancamos esa página de la Biblia. Amén.
estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos, ¿quiénes son los discípulos? ¿Quiénes son los discípulos? Los que habían creído en él, que le seguían. ¿Eran los 12 discípulos? No, había un montón, había muchos discípulos que le seguían, ¿cierto que sí? Cuando el Señor fue crucificado, habían 120 en un solo lugar, por alto, ¿cierto que sí? En el aposento alto. Entonces, le dijo, dinos cuándo serán estas cosas y qué serían la verdad de tu venida y el fin del siglo. Ellos, el fin del siglo es el fin de este sistema, de este tiempo en que el Señor pues va a reinar, y el fin del siglo es el fin de todo este sistema de pecado que el Señor vino para deshacer las obras del diablo. Vamos a mirarlo un poquito más despacio. ¿Qué viene diciendo el Señor? Cuando Jesús salió del templo y se iba, versículo 1, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿A quién le dijo eso? A sus discípulos que estaban con él. Los discípulos son judíos. Dentro de esos discípulos están los 12 discípulos. Por supuesto que los que le hacen notar esto, supongo, por la cercanía y por la confianza y por el acceso que tenían a él, eran los discípulos, los 12. Amén. Entonces le dice, respondiendo le dijo, él le hace una pregunta, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué cosas? Que no quedará piedra sobre piedra. ¿Qué se hablará de tu venida, de tu regreso y del fin de este sistema de pecado? El Señor dijo, mirad que nadie os engañe. La señal más grande que da el Señor es que mirad que nadie os engañe. Cuando dice mirad, es vigilar, es poner cuidado, es advertir, es velar. Amén. Mirar es darse cuenta, examinar. Que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Bueno, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Todo esto lo estamos viviendo hace mucho rato, ¿cierto que sí? ¿Sí o no? Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Escúcheme, es necesario que todo esto acontezca. ¿Qué van a venir? Van a venir, mire que nadie los engañe, primero que todo. Del engaño, de eso nos habla Pablo más adelante, nos explica cómo es el engaño que el Señor dijo, que vendrán muchos en mi nombre, o sea, muchos haciéndose pasar por los ungidos. Eso lo vemos, que la unción, que el ungido, que el milagro, que la cosa, y muchas señales falsas. Las señales siempre existirán como testimonio de la fe, amén, y de Cristo Jesús. Y dice, van a oír ustedes rumores de guerra. No dice que ustedes van a ir a la guerra, ni que van a estar en medio de una guerra. Van a oír rumores de guerra. Rumores de guerra puede ser de pronto cañonazos, un murmullo, terrorismo, puede ser azonadas, en otra versión dice sediciones, etc. Porque se levantará nación contra nación. Esa nación es etnia. Amén. Y reino contra reino, o sea, gobierno contra gobierno. Y se van a levantar etnia contra etnia. Y reino contra reino. Y van a haber rumores de guerra y guerra. Entonces van a ver, escúchelo. Mire el orden que está escrito. Entonces esto habrá, como consecuencia de esto, habrá pestes y hambres. Dos cosas que lo advirtió el Señor, es necesario que todo esto acontezca. Amén. Pero aún no es el fin. ¿Estamos aquí o no? O sea que la iglesia va a ver estas señales, aunque aún no sea el fin. Y dice, y todo esto será principio de dolores. La iglesia no pasa por la tribulación, que son los dolores de parto.
pero va a haber el principio de los dolores. Ya usted lo sabe, que le he dicho que los dolores de parto son más débiles y menos frecuentes cuando empiezan, luego se van aumentando, tanto en intensidad como se va aumentando la frecuencia. Entonces estamos viendo que eso está aumentando. Consecuencia de las guerras y rumores de guerra, van a haber pestes y van a haber hambres. ¿Y quién le dice a usted que dentro de esas guerras y rumores de guerra y nación contra nación y reino contra reino no viene una guerra bacteriológica, no viene una guerra de un calibre de la pandemia que tenemos? Puede ser. Usted no sabe si ahora los rumores de guerra, un rumor de guerra es tantos muertos aquí, tanta batalla allá, tantos muertos acá, tantos muertos acá. ¿No lo estamos viviendo? Déjeme usted va a decir, usted está muy alegórico. No, déjeme, yo le digo, pues dejemos de tanta cosa rara y dejemos que el Espíritu de Dios, para eso oramos con amor, con intensidad, con pasión, estudiamos la palabra, adoramos a Dios, tenemos el tiempo de intercesión y todo eso porque queremos hacer la obra de Dios, y Dios no nos va a llevar tampoco a despeñarnos por un lugar. Amén. Yo no estoy diciendo que sea, estoy diciendo, ¿quién nos dice que no puede ser? Que esta guerra que está hablando el Señor es de orden espiritual, que se manifiesta materialmente, porque nosotros como discípulos no tenemos lucha contra sangre de carne, sino contra principados, no demonitos, escúchelo bien, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Dice gobernador de las tinieblas de este siglo o de este mundo, y a mí me late que hay gente que gobierna las tinieblas aquí en este mundo. Lo puedo yo ver en la Biblia cuando hacen una endecha sobre el rey de Tiro. El rey de Tiro, detrás del rey de Tiro estaba el diablo, después contra el príncipe de Babilonia, y detrás del príncipe de Babilonia está el diablo. Y el Señor, el profeta habla de parte de Dios y nos demuestra eso. ¿Y quién le dice a usted que esto no está sucediendo y que por causa de esta pandemia entonces están haciendo toda la cantidad? Primero hay una cantidad de muertos y también hay un conflicto que no voy a entrar en detalle de eso porque lo he estudiado, lo he analizado. ¿Usted no se da cuenta que las grandes potencias cada una tiene una vacuna? Rusia tiene una, el Reino Unido tiene otra, China tiene otra. Dame sabiduría, Dios. Líbrame de homicidio, dijo David. Bueno, entonces todas estas cosas van a suceder. Amén. ¿Quién nos dice? Yo no estoy diciendo, estoy únicamente más o menos haciendo conjeturas. ¿Quién nos dice que no puede ser esto una guerra espiritual? Yo creo que sí, que la lucha no está detrás de cada gobernante, hay un principado. Lo podemos ver, hermano, cuando dice el Señor, cuando el pueblo de Israel está cautivo, viene el Señor a hablar con Daniel, a darle revelación, viene el ángel, y entonces le toca combatir con el rey ¿del príncipe de qué? No, leen la Biblia. De Persia. Gracias, hermano. Usted sí lee la Biblia. Los demás de oídas habían oído hablar. ¿Sí o no? Y vemos ahí luchas. Entonces vemos que la lucha no es aquí abajo, sino allá arriba. Entonces allá pelean las potestades, ya no sé dónde hemos hablado, ¿no? Creo que sobra, ahora no nos va el tiempo. Yo lo que quiero decirles es esto, miren. Entonces, habrá hambres, pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Está hablando del fin del siglo.
No era para los discípulos de la época allá, pero es para los discípulos de la época de acá. Amén. Bueno, etcétera. Luego, la profecía sigue diciéndolo cómo van a terminar ellos la administración del Evangelio. Hay que mirar el orden cronológico de la profecía. Bueno, hay un montón de cosas que no hay tiempo ahora de entrar en detalle. Pero lo que yo quiero que usted entienda es, entonces, y todo esto será principio de dolores. En los principios de dolores, entonces dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Entonces tiene que haber una persecución de la iglesia como se está dando. En este momento se está dando y tenemos ya que usted no lo nota de esa forma porque no escucha noticias, porque no le llegan, ¿cómo llama? Deme un momentico, aquí tengo una herramienta para mostrarle, por ejemplo, a usted. ¿Cómo llama esto? Me llegan unos correos. Permítame, voy a hacerle consciente de eso. Ay, Señor. Aquí está. Llama puertas abiertas. Esto llama puertas abiertas. Usted puede buscar, inclusive ahí yo estoy afiliado allí, o sea, suscrito y me llegan correos. Aquí dice, mire el último correo que me llega. Hola, mi nombre es Daniela Salcedo Molina, tengo 12 años y vivo en Colombia. Doy gracias a Dios y a cada uno de ustedes por todo lo que han hecho por mí, por mi hermano Sebastián y mi mamá Alba. El año pasado estuve en el abrigo Hogar Cristiano para celebrar la Navidad. Mi familia y yo nos sentimos muy bien allí. La gente nos recibió también, que fue un honor compartir con todos, saber que se preocupan y oran no solamente por nosotros, sino por los demás niños de todo el mundo. Tiene 12 años. Se llama Daniel Salcedo Molina. No tengo palabras para expresar mi gratitud a todos los que oran por nosotros. Nuestro Dios es fiel y nos ayuda en todo momento. Aunque Daniela solo tiene 12 años, ya sabe lo que es perder algo muy valioso por amor a Jesús. Su padre, Pastor Plinio Salcedo, fue asesinado por guerrilleros en Colombia. Conoce la historia completa, hay un link ahí. De esta pequeña pero grande para seguir a Jesús. Para leer toda la carta de Daniela, visita este link y ahí usted le da clic. Nos unimos a Daniela y comenzamos este año dándote las gracias por caminar con los cristianos perseguidos durante este tiempo tan difícil. Tus oraciones, palabras y contribuciones fueron sin duda una respuesta a la oración de muchos de nuestros hermanos que enfrentan persecución debido a la fe. Continúa apoyando a los niños y adolescentes de Colombia. Envíale una carta a un niño perseguido y demuéstrale que te importas con él. Y hay muchos correos, ¿no? Muchos otros correos que dicen que en Uganda, que en África, en diferentes partes, en Pakistán, en Irak, en muchas partes la iglesia está siendo perseguida, de modo que esta profecía que está aquí, el Señor Jesucristo, se está cumpliendo. Aunque uno diga, no, pues es que esto, sí, pero son dolores de parto. Empiezan así, estas señales empiezan a darse poco a poco, se van aumentando, hasta que cuando ya la iniquidad entre ya en su punto máximo, entonces viene el Señor por su iglesia, se va y entra todo este conflicto con el anticristo de la gran tribulación. ¿Amén o no? Ya lo hemos estudiado, ¿cierto que sí? ¿Usted lo entiende? Bueno. Ahora dice aquí, entonces dice, los perseguirán y los matarán y seréis aborrecidos. Mire, y es de Colombia. Coincidencialmente el último correo que me llega es de Colombia.
Y dice, entonces muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Estamos viendo lo que sobresale de falsos profetas. ¿Cuántos falso profeta es aquel que da una profecía que no viene de Dios? Eso lo hace falso. Amén. ¿Cuántos profetizaron que Trump iba a seguir gobernando? Los grandes apóstoles y grandes profetas, superapóstoles y superprofetas, lo anunciaron. Anótelos ahí como falsos. Y engañarán a muchos. Y entonces dice, y por haberse multiplicado la maldad allá afuera, el amor de muchos, no de todos, pero sí muchos, se enfriará. La maldad se ha aumentado, hermano. Usted mira el Face, mira la cuestión esta de Instagram, mira todo lo que son redes, y usted encuentra en todas esas redes pornografía, videos de toda clase, suciedad, vagabundería, cosas inmorales, cosas ilícitas. Le enseñan cómo armar una bomba, cómo hacer un fusil. En todos lo encuentra usted toda la información. Encuentra usted pandillas que se citan para ir a asolar un lugar, para combatir a otra. Es una maldad del mundo. Y esa maldad, por haberse multiplicado la maldad del mundo, el amor de muchos de los cristianos se va a enfriar. Y algunos, cuando una cosa empieza a enfriarse, primero para que se enfríe pasa por un proceso de temperatura, que es que empieza a enfriarse, pasa por tibio hasta que se enfría. La tibieza espiritual es sinónimo de que estamos camino a estos eventos. ¿Amén o no? Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Bueno, vamos a mirar un poquito más adelante, porque es muy largo este capítulo y necesito que usted entienda algo. Verso 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas, la venida del Señor. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas nos da otra señalcita, otra señal muy bonita. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que entró Noé, entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Bueno, vamos a mirar. Hay que hacer una enseñanza sobre el día de Noé, bastante larga, bastante extensa. Pero vamos a tocar algunos puntos aquí. Entonces, esto es una guerra. La lucha nuestra como creyentes no es con armas carnales. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Si quiere, ubíquese en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 10, del verso 3, y vamos a ir mirando. Yo esto lo he enseñado, lo he repetido, lo he dicho, lo he aplicado de diferentes formas, pero veo la necesidad hoy de recordárselo. Para mí no me es molesto recordarlo, y para ustedes es más seguro que yo se lo recuerde. Bueno, verso 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos. Militar es batallar, la palabra militar es estratos. Usted no tiene guerra espiritual. No diga que va a ser guerra espiritual. La guerra la ganó el Señor. Nosotros tenemos batallas, como cuando Estados Unidos ganó en Irak la guerra, pero quedó un remanente
cuidando y se levantaban grupos que iban a atacar, ¿no? Son batallas que se presentaban. Usted no está en guerra. La guerra la ganó el Señor. Ya la ganó. El diablo está vencido. Amén. Entonces, aunque andamos en la carne, aunque estamos en medio de este sistema, no militamos, no batallamos según este sistema natural. Porque las armas de nuestra milicia, las armas que utilizamos para batallar, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos, va a destruir fortalezas. ¿Cómo va a destruir la fortaleza? Derribando los argumentos y toda altivez. La altivez es ponerse por encima de, en este caso, la palabra de Dios. Porque eso va a hablar. Toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Bueno, vamos a mirar aquí algunas cositas. Tenemos una lucha, una batalla. Pero tiene que entender que las armas que nosotros tenemos que usar son poderosas en Dios para destruir la fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza es una ciudad amurallada. Por ejemplo, Jericó era una ciudad amurallada. Entonces ellos se sentían seguros allí, se encerraron cuando Israel vino a tomar la tierra, y entonces se encerraron y se sentían muy seguros, pero el Señor destruyó eso. ¿Sí o no? Y entonces ellos pues ya procedieron a todo lo que Dios había dicho, pero no entremos en ese análisis. Jerusalén era, por ejemplo, en Isaías capítulo 26, dice, creo que es el 26, salvación puso Dios por muros y antemuros. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Entonces quiere decir que habían unos muros y antemuros. El muro grande estaba aquí, el muro alto. Allá había otro muro que era un poco más bajo. Muros y antemuros. Antes del muro grande principal había un muro más pequeño, más bajito. Eso incitaba al enemigo a saltar el muro. Y cuando saltaba el muro quedaba ahí entre los dos muros y ahí me los cogían, lo volvían papilla, no tenían forma de retroceder, eran estrategias que se hacían. Y Dios habla de eso. Entonces dice, nosotros, entonces nuestra mente, nuestra cabeza, nuestra mente, nuestro entendimiento, es como una ciudad fortificada, tiene muros. Pero cuando nosotros no hemos renovado la mente, cuando nosotros seguimos perseverando con ideas y conceptos y opiniones y psicología y humanismo y todas esas cuestiones, entonces el enemigo se fortalece allí. Y el Señor dice que nosotros debemos ser transformados mediante una renovación del entendimiento a través del Espíritu y su palabra. ¿Qué es lo que hace que las personas tengan temor, tengan angustia? Primero, las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces el enemigo, desde su mente no, yo no creo que usted las tenga, porque aquí le damos duro a eso. Pero puede ser que el enemigo trate de levantar muros. Por ejemplo, Nehemías fue llamado para restaurar los muros. ¿Para qué? Para poder protegerse del enemigo. El enemigo del diablo es el Dios. El Señor es el verbo es la palabra. Entonces el enemigo del diablo es la palabra, porque la espada del Espíritu es con la que combatimos nosotros. ¿Cierto que sí? Entonces, número 1, será como los tiempos de Noé, que estaban comiendo, bebiendo y casándose, dándose en casamiento, o sea, viviendo una vida normalita, como si no pasara nada, como algunos cristianos viven en este momento. Igual no cambian de actitud,
No llegan a una oración, no llegan a un culto, no leen la Biblia, pero están para comer pastel, para comer tamal, para celebrar cumpleaños, para hacer una cosa, para hacer la otra, para ir al río, para disiparse, para ir de vacaciones y no se dan cuenta que están en medio de un conflicto. En los tiempos de Noé, Dios le advirtió a Noé, había gran violencia sobre la tierra. Eso fue una de las causales por la cual Dios dijo, no va más. Hoy en día hay mucha violencia, ni hablar. Amén. Ahora nuestra mente tiene que ser libre. El conocimiento de la verdad nos hace libre. Tenemos que derribar toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Cuando yo ando conforme a la palabra, entonces yo adquiero un conocimiento porque tengo una experiencia. Por ejemplo, yo tengo la experiencia de que el Señor venció la muerte. Yo tengo la experiencia de que Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran, porque yo he estado en 3 circunstancias de muerte y he visto la mano de Dios salvándome. De tal manera que ese pensamiento en mí no va a entrar y se va a fortalecer allí, no va a crear defensas allí. Amén o no. Derribando todo argumento. Entonces los argumentos es el ritual de la mente. Los argumentos que la gente saca es un ritual para sostener el orgullo, la vanidad. Amén o no. Cuando usted le dice a una persona, mire, usted se ha descuidado de su vida espiritual, el Espíritu da testimonio, yo he visto su actitud con los hermanos, yo he visto la actitud, he visto su comportamiento, y ese comportamiento precisamente no es de una persona espiritual, usted ha caído. No veo que usted se preocupe por la oración, no veo que usted se preocupe por aprender la palabra, siempre hablando y ofendiendo, siempre hablando cosas que no son. Y inmediatamente sacan los argumentos. Yo no sé qué nadie le está con el chisme, porque sacan argumentos. Nunca dicen, sí, hermano, sí, ayúdeme, ore por mí. ¿Qué hago yo? Deme una orientación, deme una dirección en que yo pueda tomar. Nunca dicen así, sino que ese es el argumento. Ese es el argumento que saca el enemigo, el abogadito que uno lleva por dentro, para no aceptar que uno está mal. No, hermano, pues yo no vengo a la iglesia, pero yo mantengo conectado. Ni que fueras, hermano, un computador, ni que fueras una plancha de la ropa, para estar conectado. Mira, tiene nombre de que vives y estás muerto. Usted siempre cansa con eso y usted cree que usted es el único santo. Siempre saca argumentos, no aceptan la corrección de nadie. Entonces eso produce altivez. O sea, se ponen por encima de la palabra. Porque cuando el Señor dice, tiene nombre de que vives y están muertos, afirman las otras cosas que están para morir. No están muertos del todo, pero ya casi. Y le dice al Señor, afirme lo otro para que pueda siquiera tener fuerza para levantarse. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. No, pero pregúntenle a fulano, ¿sí o no que yo oro en la casa? ¿Sí o no? No. Yo no le voy a preguntar a ningún hombre. Porque el Evangelio de Jesucristo es poder de Dios para la salvación, que es lo que estamos predicando. Amén. Y que la continuamos mañana con la ayuda del Señor. Esta serie de enseñanzas. Entonces, los argumentos hacen que el orgullo crezca, que la altivez se manifieste y se pone por encima de la palabra. Por ejemplo, hermano, usted no sabe, lo que pasa es que me toca muy duro, me toca trabajar duro. Y hermano, bueno, está bien. Me toca trabajar duro, le queda poco tiempo, está bien, yo sé que hay situaciones en que es así, pero usted no puede ser más ocupado que el rey David. Y Dios escogió a David porque David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, y el corazón conforme al corazón de Dios es el corazón que hace lo que Dios manda. Él hará lo que yo quiero. ¿Amén o no? Y entonces el rey David tenía que pelear con los filisteos, con todos esos cananeos bien grandes y bien feos, hermano. Tenía que gobernar
Usted no sabe lo que es gobernar un pueblo. Y llegaban con problemas, con dificultades, con enemistades, con pleitos, con discusiones, con conflictos. Él tenía que resolverlos. Al menos tenía que colocar gente que lo hiciera y vigilar que se hiciera bien, que se hiciera justicia. Tenía que atender embajadas de sus amigos y a veces trampas del enemigo y estar pendiente cuando menos acordaban, montes en su caballo, hermano. Ah, no era caballo, salga a la guerra. A veces no tenía tiempo ni de montar en su caballo, como Juan Charrasqueado. Y el rey David dijo, una cosa le he mandado de Jehová. Hay una cosa que yo le pido a Dios, que yo le reclamo a Dios. Yo quiero estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Está bonito el salmo, hermano. Salmo 27, claro. Está bonito. ¿Y qué quiere decir eso, hermano? ¿Cómo es contemplar la hermosura de Jehová? De muchas formas se contempla. Yo veo la mano de Dios. Tremendo. Precioso el Señor. Cuando los médicos dicen, no va más, no queda esperanza. Esta señora Elizabeth, hemos estado orando por ella. ¿Cuánto tiempo llevamos orando? Cáncer del cáncer. Y ya la hijita puso hoy un mensaje que la mamá ya ha vencido el cáncer, pero le dio COVID. Ya están haciendo pruebas para que ya el COVID ya también desapareció. Y uno dice, precioso, el Señor ya, ella ni siquiera, podemos decir que, bueno, nadie conoce el corazón de nadie, pero no es una cristiana que nosotros podamos decir, ya era cristiana cuando les pasó esto. Está creyendo a Dios, está orando, estamos orando por ella, y no solamente nosotros, muchos iglesias. Amén. Para que nadie se jacte en su presencia, no somos nosotros, es la misericordia. Eso es mucha hermosura de ver las cosas que Dios hace. Es precioso eso. Y ver cómo Dios obra. Y para inquirir en su santo templo, ¿qué es inquirir? Es preguntarle, ¿qué hago, Señor? Inquirir es preguntar. Es decir, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué está pasando, Señor? Dame sabiduría, dame entendimiento, Espíritu de Dios. Necesito tu sensibilidad a tu nombre, a tu palabra. Necesito aprender de ti. Muéstrame, guíame. A eso vengo yo aquí. Por eso hoy corto la enseñanza. Porque me encuentro con que ese bicho, COVID, está muy propagado. Y está tocando familiares de nuestros hermanos. Y entonces usted no se da cuenta que tenemos una batalla. Que las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces no podemos decir, es que ese es un inconverso, es que ese es hijo del diablo, es que esas no son armas para combatir una principal y una potestad que está promoviendo una guerra. Ahora le pregunto yo a usted, si nos cogen a nosotros de conejillo de indias y mandan un decreto y dicen, bueno, a los países tercermundistas pobres les vamos a regalar para que vacunen hasta los perros y los gatos. Que todo el mundo se vacune gratis. Y es para matar a la población. Suponiendo, no estoy diciendo que pase eso. Suponiendo. Entonces usted va pelando los brazos. Se llamaba Perico, lo mató el tren, como era sordo, nunca quiso ir, que estamos en tiempos finales, sino que como los tiempos de Noé, todo normalito. No, pues, de Tony Curtis,
¿Ah? Y la hermanita obligando a meterse los pantalones con mantequilla y a ponerse la faja y de todo para, como dice la canción, ¿de qué presumes cuando pasas por mi lado? Si no entendemos que estamos en el tiempo final y que en el tiempo final hay características para identificar esta época, no es el fin todavía, pero así va a ir acrecentándose todo eso, de tal manera que, mire, la primera ronda, según, digámoslo así, de pandemia, pues se decían muchas cosas, ahora resulta que esta es peor. Y ahora ya hay hasta una cepa colombiana, para que sepa lo que está pasando. Amén. ¿Y con qué estamos batallando? Con armas carnales. No, hermano, pues es que eso les pasa porque es que no se cubren, no se ponen la mascarilla esa y no se lavan las manos. Esas no son armas para combatir. Eso debemos hacerlo porque es la recomendación que dan los que saben. Y sepan o no sepan, nada perdemos con hacerlo y debemos hacerlo. Y ser precavidos y de tomar todas las precauciones que haya que tomar, porque Dios no va a hacer lo que nos toca hacer a nosotros. Eso está bien. Pero hay para todo. Con eso usted va a erradicar el COVID de aquí o de Colombia y va a impedir que entre en su casa, o es con armas espirituales. Tenemos que ser hasta la alerta con esto. Pues yo no vine a intimarlo, no vine a acusarlo de nada de esas cosas. Vengo a decirle que derribe esos argumentos y que esos pensamientos tiene que tomarlos y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Y aquí dice, no temas porque yo estoy contigo. Coja esos pensamientos de temor y llévelos allí a Isaías 41. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te sostengo, que te sustento. Tiene que tomar esos pensamientos y traerlos a la palabra. Aunque pasen por los ríos y por las aguas, no te anegarán. Y si por el fuego no te quemarán ni la llama arderá en ti. Tiene que traerlos, tomar esos pensamientos, esos argumentos. Tiene que destruirlos, esas fortalezas, para que esos pensamientos salgan. Cuando Jericó se cerró, el Señor hizo que dijo, la estrategia de Dios no es de los hombres. ¿Cómo nos conquistamos Jericó? No, pues traigamos un misil, traigamos un torpedero. No. Dijo el Señor, tomen la presencia, la presencia de Dios. Van a rodear una estrategia loca. Y cada que pasaban ellos rodeando, ellos se insultaban, se burlaban de ellos, le tiraban guijarros y eso. El último día, imagínense, damos la vuelta y ¿qué? No, pues vayan por la mañana en la vuelta, se vienen a desayunar. ¿Y qué? ¿Y cuándo vamos a seguir? Ay, sigan las instrucciones de Dios, sigan las instrucciones. El séptimo día, 7 vueltas. Ya con las que sale Dios. Estamos cansados de darle vuelta a esto. Estamos cansados de orar. Pues sigue orando. Siga perseverando. No hable mal de la oración. No hable mal de los siervos de Dios. No hable mal de su hermano. No critique, no chismee. No usted, los que hagan eso. Amén. Y entonces el último día, 7 veces. Pero es que se infectó. Pues sigue orando. Pero es que está. Pues voy a decir una cosa, no me va a pasar lo de Natalia París. Aquí dice, sobre los enfermos pondrán manos y estos sanarán. Manos, poner en mi familiar que tiene COVID, ni siquiera a la casa voy. Por ahí de pronto por la ventana con un palo ungido con aceite. Ahí empieza la guerra.
El problema está aquí. Aquí. Bueno, hay muchos versículos para apoyar. Sí, Salmo 107, que ellos eran rebeldes a su palabra, por eso les pasó lo que les pasó. Les vino la plaga también, porque fueron rebeldes a su palabra. Y dice, pero clamaron a Dios. En su angustia clamaron a Dios. Él envió su palabra y los sanó. Y los libró de su ruina. Amén. Dice en Éxodo, cuando ellos protestan por el maná, capítulo 16. Cuando piden que no hay nada que comer. Allí les dio mandamiento y los probó en las aguas de Meriba. Perdón. Al final del capítulo 15 de Éxodo, en las aguas de Mara. Allí en Mara, donde había agua, pero no era potable, no podían tomarla. Allí los probó. Allí los probó cuando hay agua y no se puede tomar porque está fea. ¿Y por qué nos trae Jehová por aquí? ¿Por qué nos trae? Te dijeron a Moisés. Pobre Moisés. Bendito Moisés, que debe tener un Señor bien bendecido. Ellos le ayudaron a ganar el orden. ¿Sí o no? ¿Por qué nos traen por aquí que no haya que beber? Esta agua no sirve. Entonces Dios tiene una estrategia. Dijo, mira ese árbol, cortalo y echarle a las aguas. Un árbol, símbolo de la cruz, figura de la cruz de Cristo. Y fueron sanadas las aguas. Y ahí sí todo el mundo bebía y comía y de todo, y estaban contentos, se bañaron, yo creo. La estrategia de Dios en la Biblia está lo que tenemos que hacer. Amén. Nuestras no son armas carnales. Sí, tenemos que guardar todos los protocolos. Yo no estoy diciendo que los violen. ¿Qué hago yo? Si se llegara a enfermar, ninguno se va a enfermar. No porque yo lo diga, porque creo. Y porque oro a Dios por ustedes. Y estamos orando, están aquí conmigo, estamos orando no solamente por nosotros, por las otras iglesias. Porque si una iglesia se infecta, las cierran todas. Las de Cali, las de Medellín, Bogotá, todo eso. Tenemos que orar, somos un cuerpo. ¿Sí o no? Pero hay fortalezas, hay que derribarlas. ¿Cómo se derriban? Con armas espirituales. ¿Cuál es la única arma? De la armadura de Dios, ¿cuál es la única arma para agredir? Es la espada del Espíritu. Las otras son armas defensivas. La única arma de ataque es la palabra. Y llevar sus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Déjeme, le voy a decir algo. Entonces Dios tiene estrategias para la guerra. Si usted va a mirar en el libro del Éxodo, también en el capítulo 23, del versículo 23 en adelante, dice, yo envío mi ángel delante de ti para que te guíe por todo este camino. Cuídate de no ser rebelde delante de él. No sea rebelde delante del que lo guía, que es el Espíritu de Dios para este tiempo. Óyelo, obedécele, porque él no perdonará tu iniquidad. Pero si en verdad obedecieres la palabra, hicieras todo lo que yo te mande, entre ellos congregarse, yo seré enemigo de tus enemigos. Y los voy a destruir. Yo los voy a destruir. Yo, Dios, no nosotros. Y ninguna plaga, ninguna enfermedad de las que envié contra Egipto, las enviaré contra ti. Ninguna plaga, dijo el Señor. Porque yo soy Jehová tu sanador. Ahora, en Éxodo dice, no lo voy a destruir de una sola vez. Poco a poco lo voy a ir destruyendo para que no quede la tierra del campo vacía y se multipliquen contra ti las fieras.
Entonces ellos tenían, entonces los mismos pueblos enemigos les servían de escudo al pueblo de Israel. Por favor, yo no me estoy burlando, le estoy haciendo apología a la blasfemia, hermano. Por favor, entiéndame, con oídos circuncidados. Toda esta gente que está infectada, que están cayendo, los duele, son nuestros compañeros, compatriotas, a veces familiares, pero pueden ser usados por Dios para protegernos a nosotros. ¿De qué forma, hermano? No sea usted tan tremendamente así. Sí, mi hermano, porque al menos estamos aprendiendo a orar. Y aunque sea con temor del COVID, algunos están orando y se están santificando. Y están entendiendo que esto de un momento a otro el Señor viene. Y esto de cierta forma es una protección, ¿o no? Si usted mira el segundo libro de las Crónicas, capítulo 20 en adelante, viene una multitud, hermano, una confederación de 4 naciones contra Josafat. Ellos bien poquitos, como una peluquería mal barrida, y los otros como la arena que está a la orilla del mar. Y Josafat se humilló con todo el pueblo y oraron: oh Señor Jehová, y empieza a orar conforme a la palabra. Mira la multitud que viene y nosotros Señor, no hay en nosotros fuerza contra toda esta grande multitud. ¿Por qué no ora así? Señor, no hay remedio, no hay pastilla, no hay inyección, no hay vacuna, no hay nada, no hay bebida, nada, no hay nada. Y esto está dando todo el mundo, Señor. ¿Qué hacemos? Le dijo, mire, la respuesta del Señor. Dijo, mañana en la mañana vengan para el devocional. No, esa se me salió. Mañana en la mañana yo se los entrego a sus enemigos. Ustedes no tienen para qué pelear ustedes. Yo voy a pelear por ustedes. Usted lea el capítulo 20 de la segunda libro de Crónicas y se va a dar cuenta. Entonces salieron al desierto de Tecoa en la mañana. Salieron vestidos con los ornamentos sagrados, o sea, vestidos los sacerdotes con la pinta, hermano, de dominical, de la escuela dominical, con el arca y todo con esa pompa y alabando al Señor a fuerte voz, hermano, y alabando porque para siempre es tu misericordia, y adoraban a Dios y adoraban y caminaban y adoraban. De pronto Dios los confundió, se mataron entre ellos mismos. De pronto sucede algo. No lo digo porque estoy ahí. No sabemos qué va a pasar, pero Dios sí sabe. Pero déjeme le digo algo, no tenga temor, porque sí es cierto que el último tiempo, este tiempo que estamos, será como en los días de Noé, que están todos comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. También es cierto que había un justo que halló gracia ante los ojos de Jehová, y por ese justo su familia se salvó. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Ese es el mensaje de esta noche. Si estamos en el tiempo final y va a ser como en los tiempos de Noé, usted preocúpese por ser recto delante de Dios. Y Dios va a salvar su familia. Porque la Biblia dice que será como en los días de Noé. Y en los días de Noé sucedió eso. Ese es el evento más narrado en la Biblia. Que Noé, un justo, salvó su familia. Aunque había uno de mala calidad ahí. Pero con todo eso Dios le hizo misericordia. De modo, mi hermano, que no tenga temor. ¿Qué tenemos que hacer? Sacar todas esas fortalezas de nuestra mente, derribarlas, esos argumentos de la ciencia, argumentos de las noticias, argumentos de la red, argumentos del Face, argumentos de todo el mundo, que no se puede tomar esto, que esto lo mata, que esto sí sirve, que esto no sirve, que la prueba, que no sé qué, que tantas cepas, que a mí que ni cepas de arepas me interesa.
A mí me interesa saber que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. A mí me interesa saber que ese Dios dijo, no temas que yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios, yo te sustentaré con mi diestra de justicia. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada aquellos que te hacen la guerra. Y esta guerra no es nuestra, es de Dios. Así de sencillo. Aunque le parezca extraño lo que le estoy hablando. Entonces salimos sin máscara y nos vamos a parrandear y hagamos un paseo. No, señor. Noé no hizo eso. Noé lo que hizo fue que preparó el arca. Lo que usted tiene es que preparar su corazón donde mora Cristo, para que dé testimonio a su casa, amarlos, perdonarlos, soportarlos y decirle, mire, oremos. ¿Por qué no apaga este televisor ya un rato? Vamos a orar a Dios, mire, que guarde esta casa, que guarde a nuestros vecinos, porque si se infectan los vecinos estamos en peligro, dígales. Y dirá como, ay, sí, no ha caído yo en cuenta eso. Entonces oremos, Señor. Y ahí lo lleva orando, y cuando me las acuerde, usted le va a decir, yo quiero ir a la iglesia. Y después dicen, yo me quiero bautizar. Y después dicen, yo quiero ser pastor. Porque Dios hace maravillas. Pues, voy a inquirir en tu templo, voy a contemplar tu hermosura, las cosas bellas que hace Dios. La hermosura de Dios, su misericordia, su amor, su fidelidad a su palabra. Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, te damos el honor, la gloria, la alabanza y la adoración. Gracias, Padre, por este tiempo de oración, por este tiempo de clamor, por este tiempo de enseñanza, por este tiempo de adoración, Señor, que tú nos has permitido disfrutar tu presencia, honrándote y bendiciendo tu nombre, Padre. Ayúdanos, Rey de Gloria, a vivir para ti, a exaltar tu nombre, a proclamar tu grandeza y a entender tu santidad. En el nombre de Jesucristo el Señor te damos gracias, honramos tu nombre y bendecimos tu presencia. Damos gracias, Dios, porque tú eres fiel y poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Tu palabra dice, Dios mío, que tú, Señor, bendito Dios, das vida a los muertos y llamas las cosas que no son como si fuesen. Eso lo haces tú a través de tu palabra y nosotros debemos ser imitadores tuyos como hijos. Aleluya. Y saber, Señor, que tu palabra es viva y es eficaz. Yo bendigo esta iglesia, bendigo cada hermano, bendigo cada congregación, bendigo, Dios mío, cada uno de mis hermanos que en esta hora se encuentran en diferentes lugares, en diferentes circunstancias. Señor, hemos clamado por ellos, pedido su cobertura y pedido, Dios mío, Señor, bendito Dios, que como han creído tú nunca los dejarás en vergüenza, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias te damos y alabamos tu nombre. Fortalece tu iglesia y danos la fe, Señor, para permanecer firmes sin movernos, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mañana, hermanos, a las 7 de la mañana tenemos tiempo de clamor. No vaya a volverse ahora Superman o a creerse Sansón que va a terminar las piernas de una filistea, hermano. Por favor, guarde las normas, guarde la prudencia, que hay que obedecer a nuestras autoridades, hay protocolos, hay normas que guardar, guardémoslas, obedezcamos y del resto se encarga Dios. Alabemos a Dios y confrontémonos con la palabra cada día. Amén. Dios les bendiga, bendiciones para todos.